Hora Kairos Blended Learning School. Lectura crítica. 2.1.2. Segunda estrategia para comprender palabras. Uso del contexto. ¿Qué es un contexto? Antes de ingresar a la estrategia de uso del contexto, vamos a definir qué es un contexto. Partamos de algunos ejemplos para llegar a la definición del concepto. Cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la situación como un todo. Ese todo está compuesto por varios elementos y cada elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. Pongamos el caso de una ceremonia de matrimonio católico. La novia va vestida de blanco, muy elegante. El novio va vestido de terno y con corbata o corbatín, también muy elegante. Las damas de honor llevan vestido de gala. Todos los invitados están elegantemente vestidos. De pronto la gente se queda mirando los pies del novio. ¿Qué pasó? Pues que el novio está muy elegante, pero no tiene zapatos de cuero, sino unos tenis llenos de barro. Este elemento, los tenis llenos de barro, ¿es armónico con el resto de los elementos? Es armónico con el todo, es decir, esta ceremonia específica que estamos narrando. ¿Cuál es la explicación? Después de haber revisado este caso, veamos entonces lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en esta situación? ¿Cómo debe ser la relación entre los diferentes elementos que componen esta situación? A todos los elementos que están involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos para que puedan formar parte de un todo se le llama contexto. ¿Cómo funciona la estrategia de usar el contexto? Ahora que ya sabemos qué es un contexto, trabajemos la estrategia para comprender palabras a través de su uso. Esta estrategia la podemos utilizar a veces sin que nos la hayan enseñado explícitamente. Simplemente y sin saber cómo lo hacemos, examinamos el contexto en el que se encuentra una palabra desconocida y sin ser muy conscientes de cuál es el proceso que seguimos, extraemos el significado de la palabra extraña. Un ejemplo de cómo funciona es lo misteriosa que esta operación aparece a la mente de los niños. Por ejemplo, cuando ellos están leyendo en voz alta, un adulto les puede decir, ahí no dice crear, sino criar. El niño se sorprende, pero es en realidad el contexto el que nos indica que la palabra adecuada es criar. Un adulto está utilizando esta estrategia cuando protagoniza este hecho. Hay situaciones en que la oración o las demás palabras que acompañan a la palabra desconocida no nos orientan sobre cuál es el significado de la palabra desconocida. Por ejemplo, en la oración el universo es inconmensurable. El contexto no nos ayuda a saber qué significa inconmensurable, pues si reemplazamos a esa palabra por cualquier otra, la idea queda armónica. Así si decimos el universo es grande, o el universo es maravilloso, o el universo es oscuro, cualquiera de estas palabras se encuadra armónicamente con el resto de las palabras. Esto quiere decir que el contexto, es decir, las otras palabras que forman esa oración, los otros elementos del todo, no ayudan a saber qué significa la palabra inconmensurable, ya que cualquier palabra encuadra bien en la oración. Pero en otras ocasiones, las palabras que conforman la oración y que acompañan a la palabra desconocida nos orientan sobre qué significa esa palabra. Por ejemplo, si decimos hasta este momento para el ser humano el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir las distancias que hay en él,
En esta oración sí hay unas palabras, elementos que conforman el todo, que al relacionarlas nos pueden orientar sobre el significado de la palabra inconmensurable. Por ejemplo, las palabras medir distancias que hay en el universo, no hay aparatos para medir. Si relacionamos esos elementos con el universo es inconmensurable para el hombre y con hasta ahora, podremos aproximarnos al significado inconmensurable como no medible. Por esta razón es que solo se puede usar el contexto en el caso de que las palabras que rodean o acompañan a la palabra desconocida obliguen a un determinado significado para dicha palabra. Veremos un ejemplo. Si tomamos la siguiente oración, podríamos decir cuál es la palabra que falta en ella gracias a las demás palabras que la acompañan. Los niños necesitan la protección de su para sentirse seguros. Las pistas que nos da la oración son necesitan protección, seguros y niños. ¿Quiénes protegen a los niños? ¿O quiénes dan seguridad a los niños? Podemos responder los padres, los adultos, la familia, el padre, la madre. Como la palabra que está antes de la palabra faltante es su, entonces la palabra que le falta no puede ser padres, pues no podemos decir sus padres, ni tampoco puede ser adultos, pues no podemos decir su adultos. Entonces la palabra faltante puede ser madre, su madre, padre, su padre o familia, su familia. Escribamos la palabra que falta en la oración. Ahora veamos otro ejemplo en donde aparecen todas las palabras del texto, pero quizá una no es conocida por nosotros. Veamos en profundidad un ejemplo de cuál es el proceso que debemos seguir para usar el contexto con el fin de extraer el significado de una palabra desconocida. Tomemos la siguiente oración. Las situaciones que provocan cierta imprevisibilidad en el niño, que causan sorpresa en él, suelen disparar la curiosidad. Primero, la palabra desconocida es imprevisibilidad. Segundo, elegimos los elementos que se pueden relacionar con la palabra imprevisibilidad. A. Las situaciones provocan imprevisibilidad. B. La imprevisibilidad causa sorpresa. C. Las situaciones que provocan imprevisibilidad disparan la curiosidad del niño. Cuarto, retomamos la oración y ubicamos este significado. Así nos queda. Las situaciones que provocan algo que el niño no ha previsto, no ha anticipado, que causan sorpresa en él, suelen disparar la curiosidad. Quinto, verificamos si la oración queda con una idea coherente. Vemos que ha cambiado la palabra desconocida por ese significado que extrajimos. A partir de relacionar los elementos pertenecientes al contexto en que se encuentra esa palabra extraña, podemos comprender claramente el sentido de toda la oración, aunque en este caso, para poder incluir el significado que encontramos, haya que cambiarle un poco la redacción a la oración. Proceso para usar el contexto en la comprensión de palabras. Primero, identificamos la palabra desconocida. Segundo, elegimos los elementos que se pueden relacionar con la palabra desconocida. 3. Establecemos relaciones entre los elementos que se eligieron
y entre ellos y la palabra desconocida. Cuarto, proponemos un significado para la palabra desconocida. Quinto, retomamos la oración y ubicamos este significado que propusimos para la palabra desconocida. Sexto, verificamos si la oración queda con una idea coherente. Como vemos en esta estrategia, el lector está realizando ciertos procesos intelectuales como el análisis, al identificar elementos de un todo y separarlos. La síntesis, al establecer relaciones entre esos elementos ya analizados. Y la generalización, al proponer un significado para una palabra con base en el análisis y la síntesis que ya se han hecho.